El cine de terror, como tal, siempre ha tenido esto de la pelea entre el bien y el mal. A veces el protagonista, o casi siempre, es el lado del bien. Y yo creo que, y no únicamente desde la ficción, sino desde socialmente hablando, el diablo, por darle un nombre, es el enemigo principal. Entonces, no es un elemento novedoso el hecho de que una entidad demoníaca sea el enemigo al que haya que derrotar. Y si bien es cierto que desde prácticamente los inicios del cine, como el séptimo arte, hemos tenido un sinfín de películas que topan esta temática, yo creería que la que generó una revolución no únicamente dentro de la ficción, dentro del cine, sino inclusive en la sociedad como tal, fue El Exorcista de 1973. Una película que no únicamente representó un avance dentro de lo que se hacía en ese entonces para el público promedio, sino también para la sociedad. Hablamos de una película que en su momento implicó ser censurada en muchos países, no apta para menores de edad y un montón de cosas. Pero algo que me llama la atención de esta película, más de su argumento, que es considerada una película de culto hasta este punto, son dos detalles. Primero, de que se habló de muchos incidentes relacionados a la filmación. Por ejemplo, previo a empezar las grabaciones de la película, un set que estaba listo en su totalidad, un día amaneció incendiado y nadie pudo explicar por qué. No se supo si alguien entró a quemar, qué pasó, pero se tuvo que retrasar casi un mes de nuevo el rodaje por este problema. Y añadido a esto, hubieron algunos actores de papeles secundarios que fallecieron durante el rodaje de la película. Me parece que uno fue por un paro cardiorrespiratorio y el otro porque era una persona bastante mayor que falleció. Son curiosidades, ¿no? Porque podemos explicarlo desde un punto de vista lógico, pero sí que es curioso que con una película tan controversial y que topa temas tan delicados, pues pasen este tipo de cosas. Y lo otro que me parece muy, muy interesante es que esta película determinó un poco para la sociedad lo que es el estereotipo de una posesión demoníaca, porque pues tenemos a la niña, a Regan, que comienza pues a tener esta manifestación física de lo que es supuestamente tener dentro de una entidad. Físicamente cambia, su comportamiento es errático, su voz cambia, su salud se deteriora. Entonces les pregunto a ustedes, chicos, que son un poco más entendidos en el tema, ¿esto es cierto o es más bien una forma en la que el cine ejemplificó esto? Empecemos contigo. Bueno, yo en ese aspecto, en cuanto a esta película, hay dos líneas muy claras. Que la una es la fantasía y que lo otro es lo científico. Los sucesos que allí ocurrieron tienen un montón de teorías. Y hay que entender primero eso, que tienen un montón de teorías. ¿Y por qué? ¿Por qué es este boom? Es porque antes no se había topado de esta forma. Aparte, utilizan la figura de un exorcismo católico. Y teniendo en cuenta que la cultura católica o la religión católica tiene bastante fuerza en el mundo. La gente, de allí para adelante, pues sí, todo lo que tiene que ver con demonología o con posesiones, lo cataloga en eso, lo enfrascó en que hablas otras lenguas, levitas, tienes fuerza descomunal. De que inclusive tú puedes distorsionar partes del cuerpo, la mítica escena de que gira la cabeza. ¿Qué tan cierto es esto? Exacto, son muchas cosas. En lo poco que yo sé de este caso, incluso el propio sacerdote que fue parte del exorcismo original de esto, él explica que simplemente era un caso psicológico, no era en sí una posesión demoníaca, pero la Iglesia Católica, después de la valoración que se le hizo a la chica, se dieron en la opción de seguir con todo el procedimiento del exorcismo, porque en realidad era la forma en la que ella se iba a sentir bien, en la que ella se iba a liberar de este demonio. Entonces tenían que seguir esa línea.